Según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, una patente de invención es un derecho que le proporciona al titular protección durante un periodo de tiempo determinado. La finalidad principal es incentivar la producción y comercialización de estos inventos para convertirlos en innovaciones que beneficien directamente la calidad de vida de las personas. El Instituto de Desarrollo Tecnológico e Innovación, conjuntamente con el Parque Tecnológico Sartenejas, presentan una serie de videos que hemos titulado Historias de una patente, en la que profesores de nuestra casa de estudio nos cuentan la manera en la que desarrollaron sus invenciones. Mi nombre es Marisela Salas y hoy estaré conversando con la profesora Mónica Krauter, quien es licenciada en Química con maestría en Química, Mención Ambiente y auditora líder de la ISO 14000. Las profesoras Mónica Krauter y María Mercedes Pérez de Chamorro lograron patentar un procedimiento en el que se separan los metales pesados y el azufre del carbono residual proveniente del proceso de refinación de crudo, también conocido como coque. Profesora Mónica Krauter, un placer tenerla acá con nosotros en esta conversación que vamos a iniciar. Quisiera que nos contara un poco acerca de la historia de su patente. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre es un honor hacer saber de algo que fue una experiencia de vida que quizás puede parecer un poco cómica e inclusive torpe, ¿no? Porque como todo, había que resolver un problema, ¿no? Uno estudia para tratar de resolver problemas y finalizando ya mi carrera como licenciado en Química, trabajaba ya de preparadora y ayudando a hacer algunas cosas en el laboratorio de carbón y residuales de petróleo y llegan un par de cuñetes de un material sólido carbonoso muy negro, un poco antipático, no tenía un olor desagradable, parecía carbón de hacer parrillas, pero brillaba mucho, evidenciaba ser de origen mineral y no vegetal. Y mi tutora, la profesora María Mercedes Pérez, mi gran mentora, me dice: Mónica, como veo que eres una chica que te gusta resolver problemas, eres muy práctica, están llegando esos cuñetes y nos están pidiendo ayuda por parte de INTEBEP de ver qué podemos hacer con eso. Se llama coque de petróleo, se produce en ese momento en una pequeña coquizadora tipo piloto, pero de esto se van a producir muchas cantidades a futuro. Y se sabe que contiene azufre y metales, y la idea es que, bueno, que el laboratorio intente ayudar a INTEBEP para tratar de eliminar el azufre y los metales a ese material, porque eso le quita toda posibilidad al coque para ser útil. Es decir, el coque tiene muchas utilidades. Puede ser como combustible, puede utilizarse como ánodo en el proceso de reducción del aluminio, como para elaborar lijas de escala industrial. Sin embargo, cuando lo usamos como combustible, si tiene mucho azufre, yo lo quemo, ¿verdad? Empiezo a emitir H2S, que es el producto más temido por la EPA. Si lo utilizo como ánodo para reducir en las pilas de reducción de la alúmina, pues a esas mismas frecuencias de reducción se pueden ir los metales como el azufre, como el vanadio y el níquel. Entonces, claro, contaminaríamos el aluminio. Es decir, para todo lo que él tiene posibilidades de uso, se ve muy condicionado en nuestros coques venezolanos el azufre y los metales. ¿Cómo podemos extraerlos para, primero, al separarlos, poder comercializar tanto el azufre como el metal y poder usar el crudo? Entonces, estas cosas del destino, uno quiere graduarse, uno empieza a estudiar el arte, porque las cosas, puede que uno tenga un golpe de suerte, pero ¿cómo hacemos ciencia? La ciencia la hacemos estudiando qué se ha hecho hasta el presente para ver qué podemos hacer a futuro. Y bueno, yo realmente me metí un puñal, ¿no? Porque yo para ese momento no sabía ni siquiera qué era coque, cuáles eran sus procesos de obtención, por qué Venezuela tenía esos coques, de cuál era la alimentación, la salida, por qué en esos cuñetes, por qué en esas presentaciones, por qué tenía esa forma. Y bueno, eso me hizo apasionarme porque me di cuenta que podía ser muy útil poder sustituir tantas cosas que importamos. Por ejemplo, los ánodos los importamos para ese momento de Surinam. El azufre también lo importábamos para nosotros trabajar fertilizantes, etcétera, cuando los teníamos en un residual, porque además llegan al laboratorio de residuales de petróleo, porque eso es un producto no deseado del proceso de coquización. Entonces dije, bueno, voy a verificar, y hasta el momento había muchas técnicas, casi todas utilizaban sistemas de radiación, es decir, radiación tipo rayos X, gamma, ultravioleta, inclusive visible, forzada, infrarroja, o sea, pero nadie, o por lo menos hasta ese momento en el que Mónica Krauter empieza a hacer la investigación, había intentado someter al coque a radiación microondas.
Entonces, como nosotros sabemos, los químicos sabemos que los metales son muy estables en medio ácido, yo me llevé una muestra de ese material, de ese cuñete que se le llamaba coque Cerro Negro, porque venía de la sección Cerro Negro de la faja del Orinoco. Nosotros tenemos hamaca, Cerro Negro, Suata y la parte de donde se obtenía ese material que llegó a esos cuñetes fue justamente de la extracción y el mejoramiento del crudo pesado de la sección de Cerro Negro, y por eso se llamaba coque Cerro Negro. Y digo, bueno, lo voy a llevar a mi casa, lo voy a introducir en un microondas, pero en ácido, para ver cómo los metales, a ver si tengo suerte, se transfieren de un sólido a la solución, ¿ok? Porque yo tenía que buscar un medio donde los metales se sintieran cómodos. Pero hasta ese momento el azufre no entraba digamos, en el escenario, porque yo me había concentrado en hacer solamente la extracción de los metales. Identificamos los metales, obviamente se hizo la caracterización. ¿Qué significa caracterizar? Sacarle la radiografía de ese material. Cuánto carbono tiene, cuántos hidrógenos tiene, cómo es su estructura porosa, microscópica, etc. Y sí, determinamos que tenía muchísimo níquel y muchísimo vanadio. Ambos metales son estables en ácido. Me llevé a mi casa una porción de ácido nítrico, porque es de los ácidos que cuando llega a una temperatura superior a los 100 grados centígrados, él se pone rojizo. Eso me iba a ayudar a mí a saber si dentro de un horno microondas, cuando yo iba a llegar por lo menos al punto de ebullición de ese ácido, ¿ok? Entonces, y las muestras ya tamizadas, o sea, llevadas a un material, a un tamaño de partícula conocido. O sea, traté de hacerlo lo mejor posible para eliminar variables que me pudieran también afectar el proceso e irme solamente a ver qué podía pasar con ese tipo de radiación que era la microondas. Bueno, lo introduzco en un horno microondas doméstico, guapo, o sea, curioso, ¿no? Sí, esas cosas que bueno, y lo pongo 1 minuto, y bueno, por supuesto al minuto empieza a bullir el ácido, lo paro y digo, voy a esperar. Al rato viene mi mamá, obviamente se da cuenta, ya estaba muy acostumbrada, porque yo de chiquita sabía que quería estudiar química, aunque fue la peor materia que vi siempre en bachillerato, me costaba muchísimo, pero me gustaba inventar en ese sentido. Y bueno, le pedí disculpas y ella me dijo, agarras ese horno, te lo vas a llevar al laboratorio y tienes 1 mes para reponérmelo. Y así fue. Me llevé el microondas, me llevé mi muestra para el laboratorio, para analizarla, y yo sabía por análisis colorimétrico, es decir, por el cambio de color, porque el ácido nítrico a temperatura ambiente es totalmente cristalino, y ya estaba muy azul, tan azul como esta camisa, como esta franela. Y eso es típico de las soluciones de vanadio, ¿ok? El vanadio, cuando está en solución, lleva el color azul. Yo sabía que algo había logrado, pero no sabía cuánto. Al día siguiente, pues bueno, lo introduzco en un equipo de ICP, que es de inducción acoplada, para determinar cuántos metales habían en la solución. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que tanto de níquel como de vanadio hemos extraído más del 90% de lo que habíamos calculado, ¿verdad?, que tenía ese material en sólido, había sido transferido a la solución, nada más que por haberlo introducido en radiación microondas. Porque obviamente yo hice estudios previos de simplemente digerirlo en ácido nítrico sin someterlo a radiación, y yo no había tenido éxito, ¿no? Los porcentajes eran realmente muy bajos, era porque había un ataque químico sobre el material. Esa es realmente la historia. Después de ahí empieza todo un montón de dudas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué logró eso? ¿Qué pasa con la radiación microondas que no lograron los otros tipos de radiación o los otros métodos? Y bueno, después entendimos que la radiación microondas funciona bajo 2 mecanismos que nos permiten ser muy selectivos, porque lo bueno de esto es que nosotros no atacamos la estructura carbonosa. Es decir, hasta ese momento todos los métodos de extracción de metales eran buenos, pero destruíamos el material. ¿Qué significa? Entonces yo no estoy sacando solamente los metales, sino que estoy prácticamente destruyendo el coque para sacar los metales. En cambio, nuestro objetivo era cómo lo mejoramos, porque tiene que ser útil para todos estos usos sin modificarlo tanto o nada, para poder después comercializar, obtener beneficios del azufre de los metales que ya hemos extraído. ¿Qué pasó? Luego empezamos a analizar, y él funciona bajo un mecanismo que se conoce como rotación dipolar, que significa cuando los elementos están bajo un campo electromagnético, ellos tienden a dipolarizarse. Entonces los metales toman la densidad de carga positiva, el carbono toma la densidad de carga negativa, porque el coque es un material fundamentalmente carbonoso, y bajo los efectos de la radiación microondas ellos empiezan a rotar, porque la onda tiene su parte positiva y negativa. Entonces las moléculas se van orientando, ¿verdad?, en el principio básico de que signos iguales se repelen y signos contrarios se atraen. Entonces las moléculas o los enlaces que tenían carbono metales o carbono azufre empiezan a dipolarizarse, y esos eran los que únicamente se mueven, son los que únicamente rotan
cuando son sometidos a radiación microondas, y eso puede suceder hasta 30 veces por cada nanosegundo. Eso es lo beneficioso, porque lo estamos haciendo sin destruir. Digamos, el beneficio de esta técnica y por la cual logro una patente es que como innovación nosotros logramos desmetalizarlo en proporciones por encima del 70%, desulfurarlo simultáneamente, porque después hicimos análisis de azufre y entendimos que también lograba eso. Lo hace en muy corto tiempo, porque sabemos que la radiación microondas, ese mecanismo de rotación dipolar, se sucede muy, muy rápidamente, y no destruimos el material carbonoso. Otra cosa, nosotros no trabajamos a presiones importantes, es decir, no necesitamos condiciones de operación severas como eran otros métodos donde eran digestiones de muchísimos días, o siguen siendo, porque son los que se siguen utilizando en la actualidad, donde requieren altísimas dosis de energía para imprimir temperatura. Aquí la temperatura que se utiliza o que se genera es del proceso de absorción de la radiación. Esa rotación, esa fricción molecular genera calor que nos ayuda un poquito como para el proceso de transferencia y que los metales se sientan más cómodos, pero nosotros no requerimos temperatura, simplemente con colocar una solución, un material carbonoso a unas condiciones particulares de tamaño de partícula, en solución de ácido, con pH ácido, pero no requiere tampoco que sea muy concentrado. Nosotros logramos mejorar ese coque con bajas dosis de energía, hacerlo sumamente rápido y sin destruir el material carbonoso. Eso fue lo que se logró, y esa es la historia realmente de esta patente. Qué maravilloso, profesora Mónica. Y hoy en día, ¿conoce de algunas empresas o de refinerías que empleen o tengan tecnologías que se basen en esta idea? A ver, la verdad es que ningún país genera tanto coque como el nuestro, o esa es la información que manejamos. Yo sí quisiera permitirme un minutito para decir que esta tecnología se hizo para ayudar a mejorar el rendimiento de nuestra industria petrolera, porque para ese entonces, que fue hace 20 años atrás, se sabía en las proyecciones de la extracción y mejoramiento de crudos pesados que se iban a generar muchas toneladas de coque, y es lo que está pasando. ¿Y por qué se generan muchas toneladas de coque? Porque bueno, los crudos medios y livianos se fueron explotando, ya se fueron refinando, y nuestras reservas, si bien Venezuela tiene grandísimas reservas de crudo, responsablemente hay que decirle la verdad a la gente, y nuestras reservas de crudo son pesadas, y nuestro crudo pesado no es bueno. Es tóxico. Es tóxico porque concentra estos metales que son pesados, entre ellos el níquel y el vanadio. Se nombran solamente ellos dos porque son los que existen en cuantía, pero tienen otros, y los metales pesados sabemos que cuando uno los inhala o uno los de alguna manera los ingiere, el cuerpo humano no tiene mecanismos para eliminarlo, por lo tanto uno se va convirtiendo en un bioacumulador, y eso me preocupa enormemente por todo lo que está sucediendo en las riberas de las refinerías, que ya están incorporando grandes dosis en su alimentación de crudos pesados, porque te reitero, la alimentación de crudos y livianos se ha visto muy limitada porque los hemos ido consumiendo. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestras refinerías. El gobierno se ve obligado a introducir grandes proporciones en la alimentación de los equipos de refinación, crudos pesados, y estamos teniendo los problemas que estamos teniendo porque nuestros crudos pesados tienen unas características muy particulares. Una de las cosas por las cuales me animé muchísimo a trabajar en esto es por qué nosotros desde la universidad no podemos darle asesoría a una industria que no sea solamente INTEBET, por qué no podemos desarrollar nuevas ideas, porque nadie se va a preocupar en mejorar crudos que tienen las características únicas como las que tenemos nosotros. Entonces, si tenemos las mayores reservas de crudo, tenemos que conocerlas y tenemos que saber para qué pueden ser útiles y cómo tratarlas. Sin embargo, hoy me encuentro en un gran dilema, ¿no? Porque viendo con la poca ética en la que se ha manejado todo el problema ambiental, ¿sí? El país se ha visto combinado a explotar y explotar y explotar, a vender, a refinar, y eso es el reflejo de esa poca ética ambiental. Se observa claramente cuando uno va a Píritu, ¿verdad? En las riberas de nuestra refinería de José, esas toneladas, ya uno ve, son montañas literalmente, que eso es un material muy poroso, que apenas uno aplica presión con un dedo,
se parte, se fractura con mucha facilidad porque tiene una gran cantidad de cenizas y como es sometido a temperatura genera huequitos, entonces como es muy poroso es muy fácil que pase de tamaños grandes, de partículas a tamaños muy chiquiticos, y lo estamos acumulando en un frente costero donde tenemos vientos por encima de los 20-30 kilómetros por hora, ¿no? Con regularidad. Eso hace que sea muy disponible a las comunidades adyacentes amén de las personas que trabajan dentro de las refinerías. Y entonces hoy Venezuela no usa esta técnica, Venezuela no está usando ninguna otra, hablo de Venezuela en particular. Antes se ensacaba y se vendía a Alemania, se vendía a países que veían un valor comercial porque lo tiene, nada más en los metales que concentra, pero por regulaciones ambientales, justamente con las grandes proporciones que tiene de azufre. Aquellos países que antes, como China, Italia, Alemania, no los compraban como combustible, ahora no lo pueden hacer, ¿no? Porque tienen en sus países regulaciones ambientales muy duras que los limitan. Y entonces, si nosotros no mejoramos ese crudo, nosotros no lo podemos vender ni siquiera combustible, que sería su uso más económico. Profesora Mónica, tengo entendido que tuvo la oportunidad de comunicarse con personas que vivían en estas poblaciones cercanas a esa contaminación que existe. ¿Qué anécdotas tiene? ¿Qué llamados le hizo? Las anécdotas son realmente muy, muy alarmantes, ¿no? Y muy preocupantes. El gobierno juega a la desinformación. Por ejemplo, voy a ver de lo que uno observa. Las casitas humildes tienen techos de zinc. Efectivamente, la corrosión maltrata o acorta el tiempo de vida útil del metal, como es el zinc, pero no lo agujerea. Nosotros en sitio vamos y vemos cómo alrededor de los huecos se va concentrando un pequeño como polvillo amarillentoso, y uno sabe que eso es azufre acumulado del ácido sulfúrico que se concentra allá están las pilas de recuperación de azufre. Tiene tanto azufre, ellos lo separan con un proceso térmico. Eso está a la intemperie, como el ciclo natural del agua. Eso en contacto el azufre, los óxidos de azufre con agua se convierten en los ácidos correspondientes, ¿verdad? Si es nítrico, los NOx, si es los SOx en ácido sulfúrico, y eso forma parte del ciclo natural del agua. Y tenemos una lluvia ácida, por supuesto, muy próxima en las áreas locales, que son las que están generando una lluvia ácida in situ, muy próxima, de 30-40 kilómetros a la redonda de la refinería. Qué terrible. Otros problemas, eso estamos hablando de la infraestructura, ¿no? Y se ayuda a la población cambiándole los techos, pero la solución no está en cambiar los techos. Hay que entender el origen del problema. El origen del problema es que nosotros estamos acumulando un material tóxico y peligroso en cantidades abrumadoras con gente que ya tenía mucho tiempo viviendo allí. Efectos a la salud, pues muchísimos. Y yo me voy directo a uno que es desconocido. Quiero apelar a que es desconocido, pero se ha dado mucha información. Y yo, por ejemplo, no puedo entrar a las refinerías, soy persona no grata, porque, digamos, he tratado de concientizar en el manejo de la información. El centro metálico de la metaloporfirina que contiene el vanadio dentro del coque es exactamente igual a la metaloporfirina de la hemoglobina. ¿Por qué hago esta analogía? Bueno, porque la estructura es similar, pero la hemoglobina es una metaloporfirina cuyo centro metálico es el hierro. Cuando tú estás anémica, ¿qué te manda el doctor? Te manda a tomar hierro para potenciar el centro metálico de esa metaloporfirina que se llama hemoglobina y cuyo centro es el hierro. ¿Qué sucede? El vanadio, por su estructura energética, o sea, sus niveles energéticos y su forma de estabilización es muy similar al hierro. Entonces el vanadio compite termodinámicamente y sustituye muy fácilmente al hierro en la hemoglobina y mantiene la misma estructura, y tenemos la metaloporfirina de vanadio y la metaloporfirina de hierro. Entonces las personas que inhalan este material empiezan a tener en su torrente sanguíneo concentraciones importantes de vanadio, ¿sí?, que va a ir sustituyendo el centro metálico de la hemoglobina. Entonces vemos incidencias importantes en leucemia y enfermedades asociadas a la sangre, ¿no? Y eso es algo que realmente me preocupa, completamente alarmante. Todos los metales pesados tienen, digamos, antecedentes de ser mutagénicos, teratogénicos, etcétera. O sea, atacan el ADN, pueden atacar la formación del feto, etcétera. Qué terrible. Terrible. Uno lo ve en los animales. La gente de las comunidades rurales tiene esos animalitos, ¿verdad? Para alimentarse, etcétera. Y bueno, las gallinas no tienen plumas. Los niños tienen problemas de peso, de crecimiento, las personas están aletargadas permanentemente, hay incidencias importantes. Se hacen los censos de los habitantes, más no se hace el censo de salud.
y eso es realmente abrumador. Y uno quiere resolver con esto un problema operativo, quiere resolver con esto un problema de salud pública, quiere darle oportunidades a la universidad para que tenga una tasa de retorno donde le permita irse deslastrando de la dependencia económica, porque vamos al tema de por qué patentar. ¿Por qué patentamos? En el momento en que yo empecé a hacer esta investigación, imagínate, un estudiante de pregrado nunca piensa en que va a patentar, lo que desea es graduarse. Pero cuando vamos a Intevep, que Intevep era quien realmente nos mandó las muestras, que nos facilitó esos 2 cuñetes, y trabajamos mucho en conjunto con Intevep, porque Intevep se crea para darle apoyo tecnológico a la industria petrolera. Bueno, el jefe de ese momento de mejoramiento de crudos pesados se comunica con María Mercedes Pérez, mi tutora, y me dice: cónchale, ¿cómo está yendo tu alumna con respecto al manejo de su tesis, que sabemos que está trabajando en cosas que nosotros tenemos muchos años trabajando? Y la tutora le dice: mira, nosotros estamos teniendo resultados increíbles. Esta chica lo metió en un horno microondas y le está funcionando, y creo que vamos a ir de frente con esa tecnología. Efectivamente, cuando hago mi defensa de tesis, el profesor que trabajaba en Intevep me invita, ven la presentación, ven los resultados, piden que yo les haga un simulacro, vienen a las instalaciones del laboratorio de la universidad y se dan cuenta: conchale, esto funciona. Y nosotros tenemos mucho tiempo haciendo esto, y viene esta chica a meterle un horno de pollos, o sea, doméstico, casero, microondas, y está teniendo estos resultados. Pues bueno, ellos dicen: esto es importante. Al salir de esa reunión, una persona con visión dice: aquí hay que hacer una carta de confidencialidad porque se está tratando temas que pueden ser importantes y esto es perfectamente patentable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Intevep te valoriza la tecnología, los vamos a ayudar a saber si realmente esta tecnología tiene valor, pero Intevep no va a patentar algo en la cual no tiene participación, y realmente Intevep no tenía ninguna participación, porque para efectos de proteger la patente, cuando es un proceso, lo que se protege es la invención. El que me hayan dado muestras de un material que es, por cierto, propiedad de todos los venezolanos, porque por ley, por constitución, todo lo que está en el subsuelo pertenece al Estado. Intevep no puede ser propietaria o participar de una patente si no forma parte de la innovación. Es una patente hecha 100% dentro de los laboratorios de nuestra universidad, del esfuerzo de técnicos que me ayudaron en la parte de la caracterización, del esfuerzo de toda la gente que te motiva, ¿verdad? La parte emocional, la familia, etcétera, y de eso, de creer en un sueño, de tener la determinación de hacer algo y hacerlo cuando uno tiene un principio social y humano. La ciencia llega sola. Soy de las que opina que no serviría de nada hacer ciencia si no lo hacemos para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Y sin desmejorar el entorno físico natural, y que eso pueda ser un negocio, porque no satanizamos la protección de las tecnologías creyendo que eso nos hace millonarios. Yo cedí todos los procesos, yo cedí los derechos del uso de eso, con tal de que esto pudiera llegarle al país y pudiera resolver un problema, y que fuera un ganar. Nunca lo hice por dinero. De hecho, hoy es lunes 18 de enero del 2016, ya van a pasar 16 años, yo no he recibido un bolívar, pero tengo la esperanza que alguien vea en esto la oportunidad de poder mejorar un material, ¿verdad? Alejar a las comunidades aledañas de este riesgo ambiental importante, y que esto pueda redundar en el beneficio de la universidad pública tan maltratada últimamente, ¿no? En su presupuesto y en su autonomía. En este sentido, ¿usted considera que a medida de que la universidad adquiera más patentes, digamos, logre que una de ellas sea comercializada de una forma que pueda ayudarla a sustentarse por sí misma, ¿cómo usted manejaría este tema? ¿Cómo invitaría a sus colegas a seguir en la investigación? Ok, a mí me gusta hablar siempre de casos muy prácticos. Tuve la oportunidad de desarrollar mi año sabático en la Universidad de Toronto. Allá aprendí que la universidad se mantiene de comercializar su patente de invención en la insulina. La Universidad de Toronto tiene esa patente, y ella ha generado muchas formas de comercialización. Una vía puede ser la patente, pero yo puedo, por ejemplo, proteger la tecnología, no yendo a una patente, pero sí manteniendo, digamos, en una cierta confidencialidad la información, para tratar de buscar socios comerciales que puedan, digamos, hacerla producir en gran escala y que pueda llegar. Hoy en día la Universidad de Toronto ha podido aumentar al triple la matrícula de estudiantes, bajando la matrícula que se paga, es decir, las mensualidades
porque logra comercializar la insulina. Si nosotros satanizamos, porque esto es, como se dice vulgarmente por ahí, prostituir la generación de conocimiento, cuán lejos estamos de eso, porque he sido testigo de cómo países han sabido hacerlo muy bien para el beneficio de la universidad, para el beneficio de la salud, como es el caso de la insulina, y tiene muchísimos años y ha dado grandes beneficios. Pienso particularmente que cada proyecto debe ver qué más le conviene, si hacerlo vía patente o quizás hacerlo vía comercialización directa con empresas que puedan comprar la tecnología y manejar el know-how, hacerse aliados comerciales. Quizás en mi caso, en nuestro caso, siempre hablo, me refiero a mí porque considero que detrás de esto hay mucha gente, mi mentora María Mercedes Pérez de Chamorro, ¿no? Todo el grupo de laboratorio de carbón y la universidad que siempre me apoyó, porque Parque Tecnológico se crea justamente para tratar de ver el valor comercial de la innovación. Y bueno, esta es la segunda patente de la universidad, porque la primera la tiene el profesor Fernando Morales en el manejo de un biocombustible, y no ha tenido muy buenos resultados porque la universidad no se crea, o todavía, a pesar de que han pasado 20 años, le da como miedo a dar ese paso de por qué nosotros no nos acercamos a la industria. Vamos a ofrecer este servicio a ver qué industria, nacional o internacional. Sí. Si PDVSA nunca se vio animada, porque esta tecnología se patenta primero en el país, eso fue muy interesante porque como no se conocían los procedimientos, entonces me dice, tú tienes que ir a la oficina de SAPI. Y yo buscando dónde queda la oficina de SAPI. Sí, es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Bueno, y ahí eso queda en el centro de Caracas. Tú tienes que llevar la memoria descriptiva de qué trata eso. Y yo pues redacté a máquina de escribir, ¿no? En computadora, lo más grueso de qué se trataba. Y esa oficina eran 3 personas. Una persona es la que te recibe el documento, a otra es la que le dabas explicación, y en ese momento era un ingeniero mecánico que me atendió muy gentil, por cierto. Yo le digo, yo quiero proteger esto. Gracias a que en ese momento, en el año 96, Venezuela había firmado el Convenio de París, la tecnología se vio protegida por el Convenio de París. ¿Okay? Apenas introduje la memoria descriptiva. Es decir, humildemente la Simón Bolívar tiene esta tecnología y queremos mantenerla, hacerla saber, pero que nadie vaya a adelantarse, porque es algo que se ha innovado y es propiedad de la universidad. Pasan 4 años y viendo que los procesos de protección de tecnología venezolanos estaban muy lentos con respecto obviamente a todo digamos la experiencia que tienen los Estados Unidos, el mismo SAPI nos hace un informe y dice, esto es perfectamente patentable fuera, ¿por qué no buscan los fondos para tratar de ver cómo la patentan en los Estados Unidos? ¿Por qué en los Estados Unidos? Bueno, justamente por esa experiencia, y entonces Parque Tecnológico logra conseguir una buena cantidad de dólares para proteger la tecnología, y es hoy la segunda patente de la universidad, en la cual se hace una licitación pública para ver qué empresas estarían interesadas, y nuestra sorpresa es que la que nunca mostró interés fue PDVSA. Eso es un gran dolor, porque uno lo hace para resolver. De hecho, todos los informes previos a la patente eran de conocimiento de INTEBEP, eran conocimiento de la industria, es decir, tenemos esto. Esto no quiere decir, guapa, que nosotros estamos vendiendo una tecnología o que esta es la mejor tecnología. Nosotros estamos ofreciendo una posible solución. La universidad ha generado tantas otras, el mundo también ha generado tantas otras. Todo va a depender de la funcionalidad y qué es lo que queremos después, ¿no? Si queremos un material que se mantenga en su estructura carbonosa y que se pueda usar como combustible, esta puede funcionar, pero quizás hayan otras mejores. Lo que sí queremos es abrir un poco en la conciencia de que como universidad que quiere dirigirse hacia su sostenibilidad, ¿por qué no pensar en comercializar su innovación para que pueda masificarse, le llegue a la gente y redunde en un ganar-ganar para todas las partes, ¿no? Eso es algo de la cual la universidad todavía tiene bastante por caminar, pero tenemos ejemplos exitosos que con mucho orgullo podemos mostrar. Es así, profesora Mónica. Y después de este tiempo, de aquella muchacha que logró patentar, pero más que eso logró resolver un problema, digamos incluso social, que brinda una solución importante. Años después, pues, ¿en qué se convierte? ¿Quién es hoy en día Mónica Krauter? Uy, eso es bien interesante. Con respecto a la patente, te tengo que decir la verdad. Soy persona no grata. No soy conveniente cada vez que hablo y reporto esto, porque a mi juicio esto es un delito. Esto es un delito ambiental, en de la cual el gobierno tiene conocimiento y tiene mucha responsabilidad. Insisto, no es para que compren la tecnología y que esta sea la solución.
pero sí es urgente que se haga algo con esas toneladas de coque que se vienen acumulando y de la cual presiento se van a seguir acumulando, porque en el esquema de producción, pues bueno, eso se va a seguir haciendo. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? Bueno, fíjate, en José, solamente en profesora? José se generan 200.000 toneladas métricas por día. Diarias. Diarias. Wow. Y recuérdate que hoy en día lo que produce la industria petrolera es una caja negra, es como las cifras de la inflación del Banco Central de Venezuela. Es decir, nosotros no tenemos informes, no hay acceso a la información, sería muy irresponsable decir cuánto se está produciendo, siempre son proyecciones, es muy difícil encontrar información interna porque están en conocimiento de este grave delito y entonces la información es muy manipulada, es confidencial, es secreta, cuando lo que queremos es justamente ayudar a resolver el problema y para eso necesitamos manejar información. Desde entonces yo me he visto realmente desmotivada a seguir trabajando en ello porque las tecnologías duran poco. Sí. Y en el mundo se han desarrollado otras. Y es probable que esta, si no se ve el atractivo, si el país no la ofrece con esas ganas de resolver el problema, pues la gente lo ve con muchísimo cuidado. Hay que también decir, la universidad PDVSA la ofrece, se licita, hace una licitación pública y PDVSA no participa, pero sí participa ExxonMobil, la cual le pareció una tecnología interesantísima. Otro grupo que se genera, que se conoce como el grupo pentóxido, en donde ellos vieron la posibilidad de quedarse con el pentóxido de vanadio una vez que se extraía, y ExxonMobil con el coque mejorado, o sea, era la alianza perfecta. La Universidad Simón Bolívar pone la tecnología y el apoyo técnico, pentóxido, la parte de la comercialización de los metales una vez que se extraen, y ExxonMobil de ofrecer al mercado un coque ya mejorado, ¿verdad?, para usos posteriores a discreción o a las necesidades de energéticas o de materia prima para cualquier proceso que requería coque. Ese proyecto lamentablemente no duró mucho porque, claro, dependemos de un recurso que es del Estado. Sí. Y no tuvimos apoyo del Estado. Es decir, ExxonMobil participa, logramos cubrir los gastos que implicó todo lo que tiene que ver con el análisis de patentabilidad, que eso se hace todo en dólares, todo el análisis jurídico para poderla patentar, los derechos de patentar, que por eso es que hoy en día no se ve quizás atractivo patentar porque tiene un costo muy importante, ¿no? Y tiene un sacrificio. De mi lado el sacrificio es que yo nunca pude publicar nada al respecto, porque si lo hacía público ya dejaba de ser información clasificada, confidencial, y ya yo no lo podía patentar. Es decir, a la profesora Mónica Krauter esto no le ha servido de mucho. Puedo decir inclusive que hasta la misma universidad no me vio con buenos ojos porque mi productividad fue muy limitada, porque digamos, yo para entrar al escalafón inclusive tuve que hacer un informe técnico y rogarle a la comisión que evaluara ese informe técnico, así sea con medidas de confidencialidad, para hacer ver que yo estaba trabajando activamente en investigación, pero que estaba por razones de que ya se estaba tratando de comercializar con ExxonMobil la tecnología, no podía hacerlo público, ¿no? Entonces se rompieron muchos paradigmas. Antes la universidad ni siquiera consideraba las patentes como uno de los resultados de investigación porque en su reglamento no existía. Entonces venimos a romper muchos esquemas, y cómo es posible que no, en tantas otras universidades patentar no solamente es considerado como una revista, como una publicación en una revista tipo A, sino pueden ser 2 y 3 publicaciones. Entonces, en términos personales, ni un bolívar, en términos de investigación, pues baja productividad, y lo que más me duele es el resultado que era lo que se proyectaba y está siendo evidente, ¿no? En todas las partes donde se está tratando, donde se está generando coque, simplemente se está acumulando. Y ahí es donde yo le hago una invitación al gobierno nacional responsable de eso, que si no va a haber todo el proceso desde lo que significa refinar el crudo y llevar eso hasta el uso final, sino que simplemente ve cómo yo saco crudo, lo vendo, y si genero un desecho, no me importa, lo acumulo. Oye, si esa es la forma de pensar en la producción petrolera, es preferible que el crudo pesado se quede en el subsuelo, porque el pasivo ambiental que está dejando el coque en la acumulación es muy, muy superior al valor comercial de un crudo refinado procedente de los crudos pesados.
Profesora, pero gracias a Dios esto existe, digamos, todo el aprendizaje queda y también pues esa solución está allí a disposición de que en algún momento, como usted lo dice, el gobierno, el Estado pues decida brindarle esta mano a estas comunidades que verdaderamente se están viendo afectadas. Ya para finalizar, profesora, quisieran que nos diera un mensaje a toda la comunidad universitaria, a los profesores, a los apreciados estudiantes, como usted más bien se ha referido, y pues sí, que les transmitiera algún mensaje. ¡Wow! Hay varios mensajes, ¿no?, de este aprendizaje. El primero es que uno, si tiene un sueño, definitivamente con pasión y determinación en su logro, lo logra, lo hace. Cuando uno asume un reto, puede parecer imposible. El ejercicio que le hago y le digo siempre a mis estudiantes, cuando te dicen, este es un reto, hasta ahora nadie lo ha hecho, no existen técnicas que lo puedan lograr. Bueno, ahí está el reto, porque eso justamente romper un paradigma es que tú requieres una crisis. Y el mensaje es que hoy Venezuela está como está, estamos en una situación de crisis, pero la veo como esos 2 cuñetes que me trajeron al laboratorio. Tenemos en ese cuñete problemas sociales, problemas políticos, problemas de todo tipo, ¿no?, sociales, políticos, económicos, legales, éticos, ¿no?, y morales importantes, ¿no?, de valores en nuestro país, que están como en esos 2 cuñetes y tenemos que hacer algo y si uno con determinación lo puede hacer cualquiera. De hecho, no hay limitaciones para aquel que con coraje y decisión quiere hacer algo, lo logre. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es, no podemos perder el norte sobre nuestra responsabilidad en la generación de conocimiento. Generar conocimiento es un deber para la sociedad. No debe verse como que mi productividad solo tiene que ser producción de papers para mi uso personal, si eso no le llega a la gente. Tenemos que encontrar la forma de que le llegue a la gente, y si la forma es la comercialización, que sea la comercialización, si la forma es la patente, que sea la patente. No sirve de nada que las cosas se queden en un paper, en una publicación escrita, si realmente no vamos a la parte práctica, que es a la solución de los problemas. Y quizás otro mensaje importante que quiero dar es, no podemos seguir produciendo por producir. No se puede producir solamente con buscar el beneficio económico si con ello se arrastran otros problemas de índole peor o de más peso. ¿Qué puede ser más de peso que la afectación a la salud pública? ¿Qué puede ser de más peso que la afectación de la salud de los empleados de una empresa? Tenemos la Loximat, ¿para qué? Si el Estado es el primero que la viola. Entonces, tenemos que empezar a rediseñar nuestra forma de producir. No podemos seguir pensando que la transformación de los recursos naturales tiene que ir solo para el beneficio económico, que puede rondar en lo social, pero si con ello otra parte de la sociedad está siendo deteriorada, afectada profundamente. Y una última lección es que, bueno, nunca podemos dejar de soñar, no importa el tiempo que pase. La universidad tiene todo. La Simón Bolívar tiene todo, tiene el mejor recurso que puede tener cualquier empresa, que es su capital humano, que son ustedes los estudiantes, ¿no? Y de lo que yo aprendo, porque para mí la docencia, lo mejor, lo más hermoso de la docencia es lo que aprendo de ustedes, mis estudiantes, donde está el potencial, donde está esa capacidad de creación, de innovación, y es más bien una invitación a que, a pesar de todas las limitaciones que podamos ver hoy o que pueden haber siempre en cualquier momento, pues bueno, el que se siente con ganas es capaz de hacer lo que realmente quiere hacer. Es así, como le dije al comienzo, profesora Mónica, un placer y un honor tenerla acá. El honor de invitarme es todo mío, de verdad. Muchísimas gracias, sin duda es una persona que nos llena de orgullo a toda la comunidad universitaria huesevista y a Venezuela. Gracias. Gracias, el honor es mío. Gracias.